Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles y bueno, vamos a continuar con nuestra sesión número 6 de la especialidad de pastoral con lo que consideramos importantísimo que es matrimonio y familia. Así es que vamos a continuar. En nuestra sesión anterior habíamos estado considerando lo que haya ocurrido en el huerto del Edén. Vuelvo a enfatizar, ¿por qué es necesario que nosotros hagamos este estudio? Tengamos que ver estas situaciones, porque esto va, el primer punto importantísimo y estratégica de digamos, del origen de en cuanto a la creación ya está presente Adán y Eva, es el matrimonio, es decir, ya una primer familia. Y todo lo que ocurrió allí, como para que esto haya marcado lo que había de venir en el futuro, no solamente en algo que fue diseñado de eterno, que fue la familia y que continúa hasta hoy porque es eterna, sino ya después los trastornos que ocurren en primer matrimonio y que sería el génesis, el origen de las familias disfuncionales. En nuestro trabajo pastoral, una cosa importante que hacemos en la mayor parte del tiempo es la restauración, la reconciliación, todo lo necesario para el vínculo matrimonial, para la relación entre padres e hijos y qué son las cosas que nosotros encontramos día a día en el trabajo dentro de las congregaciones. Por eso este es el enfoque y debemos estar recurriendo al fundamento o al principio de todo. Como cualquier disciplina de estudio, si no entendemos de qué están compuestos los elementos de construcción, pues podemos hacer una construcción muy debilitada, con muy pocas bases y se nos puede derrumbar en cualquier momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia? Que aunque la familia continúa porque es una disposición eterna de Dios y va a continuar, y aún después de que terminen los tiempos, nosotros vemos cómo hay un deterioro tremendo en las relaciones, vínculos matrimoniales, la paternidad, la maternidad, la disfuncionalidad de familias y todo lo que hay alrededor de eso. Pero esto nos va a facilitar mucho que cuando entremos a temas puntuales de disfuncionalidad, que por ejemplo es el divorcio, la separación, la misma cuestión de la interrupción del embarazo, consciente e inconscientemente, las familias ensambladas, todo eso lo vamos a saber comprender porque conocemos el origen. Así es que estuvimos analizando el origen de la rebelión que se dio con Satanás, con mismo Lucifer, cuando en Ezequiel 28 empezamos a ver estas descripciones, ¿sí? Y vamos a considerar voy a dar paso a una diapositivas que vamos a ver. Dentro de estas vamos a considerar un video que está aquí, que también vamos a ver con mucha atención porque trata acerca de esta situación. Bien, ¿cuál es el origen de la rebelión que habíamos empezado a describir en el caso de Lucifer, que era el nombre antes de este querubín protector, antes de su rebelión en contra de Dios? Bien, vamos a verlo en este video, aquí mismo, lo vamos a poder ver bien, y dentro de esto vamos a considerar qué es lo que haya ocurrido con él, y eso nos va a llevar a esta plena comprensión. Aquí está. ¿Y qué es lo que haya ocurrido? Vamos a verlo a continuación. No lo vamos a ver todo porque es un poco largo, pero sí vamos a ver las partes que nos interesan. Bien, entonces aquí podemos verlo. Vamos a ver qué ocurrió. Antes de que empecemos a verlo, vamos a ver que esto nos trajo unas situaciones bastante graves sobre el desarrollo posterior de la familia y del matrimonio también, ¿sí? Lucifer era el más hermoso y el más poderoso de todos los ángeles. Irradiaba más luz que cualquier ángel que existía. Su belleza en los cielos y su enorme poder no se comparaba con ningún otro ángel. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, era brillante e inteligente.
Él sería el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Todos los ángeles lo admiraban y lo respetaban. Ciertamente, Lucifer era la más bella creación de Dios, su obra maestra. No podrían hacerse una idea de cómo era él cuando salió de las manos de Dios. No pueden imaginar cómo después muchos pudieron alejarse de Dios por seguir a una criatura. Por muy grande que sea el sol, cuando uno se pone detrás de la luna, esta misma le puede eclipsar totalmente. Así también, si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. El lucero de la mañana, daba la sensación de que él solo valía más que todo el resto de las jerarquías angélicas. No era así, pero era tan increíble, una obra tan perfecta, que daba la impresión de que así era. Aún no comprendo cómo el ángel más hermoso y fiel a Dios pudo caer tan bajo. Aún no entiendo cómo el sol más brillante en un universo de soles pudo convertirse en lo que actualmente es. Si no te imaginas esto, difícilmente podrían imaginar cómo pudo convencer a tantos ángeles para que lo siguieran a él y no a Dios. No podrían entender cómo tantos se alinearon a sus filas. Los ángeles no eran tontos, no eran unos niños pequeños a los cuales podrían engañar con discursos pobres. Él fue el primero en surgir de Dios hacia la oscuridad de la noche, por eso se le llamó estrella de la mañana. Pues la estrella de la mañana es también la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. Esta fue la primera estrella que brilló en la noche de la creación. Después aparecieron los demás ángeles en el firmamento. Lucifer también significa el que trae luz, y verdaderamente, él traía luz. Porque les explicaba tan bien cómo era el que es. Era placentero escucharle, porque Lucifer era bueno, amaba a Dios, tenía buenos sentimientos y los compartía con el resto de los ángeles, solo deseaba hacer el bien a los demás. Todos nosotros oímos hablar de él cuando ya era malo, pero no fue siempre así. Fue lo mejor entre los ángeles, su bondad, su autoridad, su respeto, su ascendiente eran completamente merecidos. Su boca habló de Dios, como nadie lo había hecho nunca. Algunos eran tronos, algunos eran príncipes, Lucifer era trono de tronos, y príncipe de los príncipes. Si comprendieras cómo era esta obra maestra de Dios, entenderías por qué Dios mismo elogia su propia obra en el libro de Job al hablar de Leviatán. Y es que ni su pecado ha destruido la obra de Dios, incluso en su pecado, permaneció con fuerza. Como ya se mencionó, entre los ángeles habían jerarquías, Lucifer era de la más alta jerarquía, de los que ofrecían el sacrificio de alabanza, él era el sumo sacerdote. Su voz poderosa y profunda se elevaba por encima de los coros del resto de ángeles para honrar a Dios. Ahora se preguntarán, ¿pero cómo fue posible que tantos ángeles cayeran con Lucifer? Para ellos era más fácil comprender a una criatura, que no a la trascendencia. El fundamento absoluto estaba velado por las nubes de la trascendencia. Mientras que la criatura se les mostraba como un objeto más comprensible al entendimiento de ellos. Por lo mismo, muchos de los ángeles excedían su admiración por él, algunos iban más allá de lo razonable, de lo justo, de lo adecuado. Pero eso no le afectó, Lucifer era recto y honrado. Le admiraban, pero había algo que no sabían. Dios le hablaba a menudo, a solas. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se dejaba llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara cosas malas, no. Pero Lucifer se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón. Sus propios proyectos intelectuales le quitaban tiempo de estar con Dios. La comunicación con otros ángeles fue ocupando más y más tiempo del que debería haber ocupado, en la conversación con su padre. De forma casi imperceptible, su amor se fue enfriando. Aún no había cometido ningún pecado, pero sin darse cuenta, su psicología fue cambiando. Se trató de un cambio que estuvo muy en lo profundo de él, y aunque ninguno lo percibía, Dios sí que le hablaba con frecuencia y le advertía. En Lucifer hubo propósitos y caídas en la tibieza, momentos en los que se deseó con toda su fuerza, debo amar más al que todo me ha dado. Lucifer no se apercibía, pero el bien de otros y su propio honor cada vez se identificaban más, cada vez eran una sola y misma cosa. Lucifer se había transformado en un ser volcado en lo extremo. A través de todas estas etapas, resultaba cada vez más evidente que hubo un acrecentamiento de la propia consideración que Lucifer tenía de sí mismo, pero todavía no había pecado. Aún así,
Dios le habló tantas veces al corazón completamente a solas, porque sabía que se acercaba el momento de la revelación que iba a realizar al mundo angélico. Aunque nadie lo supo, la revelación que iba a realizar se retrasó para que Lucifer creciera en humildad. Dios varias veces retrasó ese momento, varias veces le dijo que la revelación iba a suponer una gran prueba para él, y que tenía que prepararse. Hijo mío, el viento y las tensiones van a ser muy fuertes, tienes que prepararte. Lucifer le decía a su padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos, ni siquiera te digo que te seré perfectamente fiel, tan solo te digo que deseo ser fiel. Lo decía con todo su corazón, lo decía desde su más profundo ser, con sinceridad. Bueno, aquí hay situaciones que ya son del autor del video, que son hasta cierto punto especulativas, por algunos autores de la teología que consideran por deducción de la lógica que eso haya sucedido. Pero en realidad nosotros no tenemos mucho interés en que esto sea tan puntual. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Bien, lo que a nosotros nos interesa es cuándo viene esa rebelión y lo que va a ocurrir posteriormente. Una vez que viene esta rebelión, como dice la Escritura, el Señor ya estaba planificando bien el que esto debía de solucionarse por esta rebelión. Debido a que eh, este ser es expulsado del huerto del Edén, bueno, no había otro lugar en donde enviarlo, va a rondar allí y va a tener en una estrategia bien astuta, inteligente, pero perversa, malvada, a tratar de, pues echar abajo todo lo que el Señor estaba haciendo en el huerto del Edén. ¿Y a quién va a encontrar? Va a encontrar a Eva. Pero bueno, esta manifestación de este ser hace que el Señor ya empiece a tener prever lo que va a hacer, y en este caso, en el plan de la redención con el Señor Jesucristo, que ya desde entonces se empieza a profetizar la llegada del Señor Jesucristo. Y entonces añadió que hasta ahora le habíamos adorado a él como Dios, pero que ahora les pedía algo más difícil, que le adoráramos hecho hombre. Jesucristo será su nombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual para los ángeles era un misterio, se revelaría a la humanidad. Dios se les mostró bajo el misterio de la encarnación, y les dijo, adórenme bajo esta apariencia, adórenme bajo estos ropajes humanos. Tal acto fue maravilloso, ver cómo la luz de la luz se hacía completamente carne, fue algo asombroso. Pero, aunque millones de ángeles estaban felices de ver lo que estaba pasando, uno de ellos no podía moverse, no podía decir nada, y solo se quedó viendo lo que pasaba. Su mirada era como un pozo vacío, en su rostro se podía ver cómo todo se destruía dentro de él. De pronto, un sentimiento le llenó de amargura, no había sido él, el elegido, para recibir la unión hipostática. Bien, bueno, aquí nosotros podemos también considerar eh, esta, esto que haya ocurrido. Es una manera gráfica, yo diría que un poquito festiva, de lo que haya ocurrido con el Señor, ¿no? ¿Qué fue lo que haya ocurrido después? Lo que ocurrió después fue precisamente que dentro de esta situación tan tremenda, con esta rebelión, y a consecuencias de esto, el Señor arroja por tierra a Satanás. El mismo Señor Jesucristo nos da cuenta de esto. Ujú. Vamos a ver, el Señor dice con claridad que Él mismo fue testigo de la caída de Satanás como un rayo que fue en este caso sobre la tierra. ¿Sí? Ahí fue donde esto ocurrió. Vamos a dar lectura a lo que está ahí en sus Biblias. Perdón, es Lucas 10:18. Vamos a corregir esto, perdón por esto. Es Lucas capítulo 10. No hagan caso del 8, es capítulo 10, ¿sí? Versículo 18. ¿Qué es lo que nos dice acá? Bueno, dice la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 18. Esto que testifica el propio Señor Jesucristo de lo que haya ocurrido.
porque él en su preexistencia ya estaba allí, ¿sí? Lucas 10:18. No vean el 18 que está ahí, sino Lucas 10:18. Les leo. eh, de que después habían regresado sus discípulos de hacer milagros y todo, que fueron en su nombre, y están muy gozosos, les dice el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones, o sea, les da autoridad ministerial. Eso es precisamente lo que todos nosotros debemos de considerar. Ahora, una situación de ¿por qué yo lo vi caer como un rayo? Porque una de las cosas que significa la serpiente que está presente en el huerto del Edén, es precisamente la apariencia que tenía, porque habíamos mencionado que la serpiente en el hebreo tiene dos significados, ¿sí? Una es el animal en sí, que no era un animalito, como todo el mundo piensa y considera, sino es el aspecto resplandeciente que tenía Lucifer, que no le fue quitado, esa vestidura o aspecto exterior, que era una llena de joyas, llena pues de piedras preciosas, o sea, era impresionante a la vista, lo cual haría que cuando se le presenta a Eva, según está descrito en el capítulo 3 del Génesis, y también ahí les voy a pedir que me puedan seguir, dice así, en Génesis capítulo 3. Vean cómo es que esto se aparece y después vuelve a hablarlo el apóstol Pablo, que también vamos a leer en un momento más, en el capítulo 3, donde dice que pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ya había ocurrido esa rebelión, ya había sido expulsado de la presencia de un Dios santo y el primer pecador de la creación no podía estar allí, entonces es expulsado, es echado fuera, llega al Edén y bueno, porque no había otro lugar en donde pudiese ser enviado, no podía seguir en la dimensión espiritual de Dios, donde está el Padre Celestial, bueno, solamente a la creación que estaba recién naciéndose, y ahí está el huerto del Edén, y ahí es expulsado. Anda viendo, escudriñando a ver qué podía hacer para continuar con su actitud rebelde y terrible, y es cuando llega a donde se encuentra la mujer. Eso es lo que dice acá. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios se había hecho, porque aquí animal en la escritura es un ser creado con ánima o con alma, ¿sí? Como todos los animales. Todos los animales, seres vivos, tienen alma. ¿Cómo lo podemos verificar? Porque dice, toda la creación alaba a Dios y se alaba con el alma, ¿no? Está probado aún en la ciencia que los animales perciben cuestiones de tipo espiritual. ¿Gracias a qué? A su alma que ellos tienen en sus propias estructuras o configuración orgánica. Entonces, este serpiente que dice acá, que era astuta, y esta palabra astuta es una inteligencia perversa, pervertida. Eso es lo que significa este término en la escritura, en esa astucia. Y ya está también llevándolo el Señor a un nivel inferior al lado de los animales, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poco después. Dice después, en el 1, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. O sea, la astucia maligna de la serpiente era plantear una verdad, pero una manera de duda, de interrogación, decir, si Dios les dijo que no podían comer de todo árbol del huerto, como habíamos mencionado que el árbol de la vida que se estaba nutriendo de todos los elementos de los ríos, pues era un árbol, el árbol de vida, que al ingerirlo, al tomar y tocar el fruto y comérselo, Adán y Eva, incorporaban el ADN de una tierra bajo mucha bendición, que del huerto del Edén se incorporaba su ADN y ese ADN de un lugar de gran bendición se elabora, se transforma y estaba generando una madurez cada vez más y más incrementada,
no solamente orgánicamente en el cuerpo de Adán y en el cuerpo de Eva, es decir, todas estructuras cerebrales, pulmonares, todo lo que ustedes quieran que tenga que ver con cuerpo, y la obediencia por la voluntad que tiene que ver con el alma, ingresaba en el cuerpo y alma de Eva por un mandamiento espiritual, que eso les preparaba en su inteligencia espiritual para recibir todas las indicaciones de Dios a lo largo de su experiencia que irían adquiriendo en el trabajo en labrar y guardar el huerto. E iba a ser experiencia que se iba a ir ganando, que finalmente son las bases del aprendizaje, la modificación de la conducta, pero en este caso con una inspiración divina que venía de Dios, de Dios, gracias a la obediencia, que era por todo este acto de obediencia de comer de los frutos de todo el huerto para alimentarse y por placer, porque no se iban a morir de hambre, no había muerte, pero principalmente del árbol de la vida para incrementar su inteligencia espiritual y recibir revelación de Dios y gobernar bien la creación. Porque como dijimos en la otra sesión, Adán había sido creado, consecuentemente Eva también, como secretarios, es decir, entender las cosas de órdenes del dueño de la creación para hacer que se cumplieran como un buen administrador, como un trabajador de parte de Dios puesto ahí en el Edén, ¿sí? Vamos ahí ya comprendiendo esto. Bueno, cuando le plantea esta situación de esta manera como está escrito, como dudando, como para esperar recibir una respuesta, y él, la serpiente estaba muy ansiosa por oír una respuesta de parte del razonamiento y entendimiento de Eva. Adán no estaba allí. Adán estaba en el oriente del huerto, como lo mencionamos. El lugar del huerto en el jardín del Edén, en todo el Edén, estaba en el oriente, pero los dos árboles de vida y el otro de las ciencias del bien y del mal, que estaban juntos, estaban en el centro del huerto del Edén. Eso se lee muy claramente ahí mismo en el capítulo 2 cuando hace referencia en el versículo 9 de Génesis 2, le doy lectura, dice así, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ok? Entonces entendemos que estaban en medio del huerto. El huerto de la labranza que se iba a extender por todo el planeta estaba en el oriente del huerto, pero Eva está allí y no dice que estaba Adán. Ahora, acuérdense que la mujer fue creada en el costado de Adán, cuando Adán es creado, él ya había recibido la orden de parte de Dios de no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, solo del árbol de la vida. Bien, no estaba Eva presente, pero estaba dentro del cuerpo de Adán. El espíritu de vida que Dios le infunde ya circulaba por todo el cuerpo de Adán y fue sacada, extraída del costado de Adán, esas células vivas que necesitaba el Señor para crear a Eva, pero que ya tenía la activación espiritual. Ya estaba la activación espiritual a través de un gen, el gen de Dios, que eso lo veremos en la genética, lo vamos a tener que estudiar para entender lo que es el yugo desigual en el caso del matrimonio, así como lo describe el apóstol Pablo en el yugo desigual. Bien, bueno, continuamos con Génesis 3. En el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, y ya ahí se da un primer proceso en esto. La astucia de la serpiente era que entrara en este diálogo, en este cruce de intercambio de inteligencias. La inteligencia que la mujer tenía como creación de Dios a través de su esposo Adán o marido y la inteligencia pervertida y perversa de la serpiente. Ya empieza un diálogo y empiezan las cosas muy mal. Bueno, aquí dice la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí estaba muy bien, porque así fue. Hasta ahí debía haberse detenido este diálogo. Pero la mujer continúa hablando con la serpiente y dice, y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sí, punto y coma, porque va a continuar. Y dice en el versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Cierto, eso fue lo que le dijo, con exactitud. Pero ella agrega, ni le tocaréis para que no muráis. Y esa era la respuesta que esperaba la serpiente, porque no era verdad. La verdad termina cuando dice Eva, de ese árbol, pueden, de todo árbol del huerto pueden comer, pero él no dijo que no lo tocaran. Y Eva sí lo dice, ¿sí? Y, y esa fue la situación, que Eva, ¿sabe qué dijo? Una mentira. ¿Y cómo la serpiente, eso es lo que quería, que se cometiera el mismo pecado que él, porque dice una mentira? Yo soy envuelto, involucrado en soberbia, en altivez de espíritu, en esa eh, pues, terrible cosa de querer quitar el trono de Dios y ponerse él, ¿sí? Que es la maldad que se oye en su propio ser independiente de Dios, hacer sus propias leyes, hacer su propio reino, porque eso es lo que significa maldad o iniquidad. Ahora está aplicando la misma esencia de él, ¿no? De lo cual el Señor Jesucristo va a decir con mucha claridad cuando revela lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y él lo dice y lo explica muy bien. Cuando Eva dice esta mentira, eso es lo que la serpiente dice, eso es lo que yo quería escuchar. De la misma esencia que yo soy, ahora de ella está diciendo eso. Pero nosotros pensamos, ¿por qué Eva dijo una mentira? Precisamente porque la enseñanza o las indicaciones de Adán tal pareciera que no fueron explicadas concretamente. Esto no debes de hacer. Parece ser que no se lo haya dicho a su mujer. Y por eso ella, en su ingenuidad, en este impacto sensorial de lo que estaba viendo, del aspecto hipnotizante de la serpiente, con su aspecto exterior, a la luz del día en el huerto del Edén. Imaginen ustedes este ser musical serpenteante, mm, con todo el reflejo de la luz del sol en toda su cobertura de joyas, piedras preciosas y emanando de él música, tamboriles y flautas, como dice ahí en Ezequiel 28, que fueron preparados desde el día de su creación. Ahora se le presenta hacia la mujer y esto la impacta y como que se empieza a extraviar por lo sensorial en lo que le está diciendo la serpiente. Y efectivamente fue una trampa y eso, en esa trampa cayó Eva. Entonces, en este diálogo, le dice y continúa la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero pues Eva y también Adán no sabían lo que era la muerte, aunque el Señor les había advertido, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si lo comen, morirán. En el original viene un poco más extenso, porque dice, muriendo, morirán. Y bueno, ellos no sabían ni qué era eso, nunca habían visto un muerto en el huerto del Edén, nunca habían visto un cadáver, porque no había muerte ni había corrupción. Pero era la orden de Dios, era un decreto y era de obedecerse sin cuestionar. Y bueno, lo sabían teóricamente. Y de ese conocimiento empírico por obediencia nada más, Eva lo dice, que no lo tocásemos porque moriríamos. Ah, ya había dicho una mentira Eva. Y ahí es precisamente a donde quería llegar la serpiente, que Eva dijera unas palabras que iban en compatibilidad con la misma esencia de la serpiente, una mentira. Y esto nosotros podemos entenderlo cuando el Señor, este, eh, pues revela esto, de esto que ocurrió allí,
en el capítulo 8 de Juan. Miren, acompáñenme ahí en sus Biblias. Juan capítulo 8, cuando él empieza a hablar de lo que pasó en ese momento, ahí, en ese tiempo de la tentación que vino de parte de con esta astucia o esta actividad eh, de la serpiente. Aquí les hablo un poco del contexto de lo que estaba ocurriendo en Juan 8. Hay una discusión entre fariseos, discípulos del Señor Jesús, y les está hablando acerca de su preexistencia. Ya en el capítulo 5 de Juan, ya les había dicho el Señor Jesús acerca de quién era Él, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios porque en la estrategia para rescatar a la humanidad de la desobediencia que está a punto de suceder, habla de que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y esto provocó un asombro y un enojo con los fariseos, ¿no? Y después le dice, bueno, el Hijo del Hombre tiene capacidad para juzgar. ¿Por qué? Porque ya estaba hecho el Hijo del Hombre, o sea, Jesús encarnado, el Verbo de Dios encarnado, a imagen y semejanza del hombre, con un cuerpo, una mente, una inteligencia natural, pero muy, muy despierta, sin pecado, santo. Y él les dice, yo soy así, soy el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Ya estaban muy enojados. Y bueno, pero él les empieza a decir acerca de la verdad y de su preexistencia. Los fariseos se enojan, dicen, no, nosotros somos antes. Miren, leamos esto, lo que dice en el capítulo 8 a partir del versículo 36. Juan 8:36. Así que si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que no son descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes. Descienden ustedes de Abraham. Es cierto, por la línea genética, ¿verdad? Pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lucas capítulo 8, estamos leyendo versículo 37. 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Cuando vio a eso de que es expulsado de la presencia de Dios la serpiente, ¿no? Dice, y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Las obras, dice, Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las hojas de las obras de Abraham harían. Pero ahora procuren matarme a mi hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y bueno, son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hay dos cosas interesantes, importantes. Cuando dice el Señor Jesús que él es aquí mismo en el versículo 44, donde pues es una revelación, ¿no? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Y cuándo se hizo padre el diablo? ¿Cuándo? Y cuando les dice, él ha sido homicida desde el principio, homicida, ¿cuál principio? Desde el Génesis. O sea, desde el Génesis, porque eso es principio, ¿sí? No traducido, pero traducido es principio, que fue en el huerto del Edén, cuando está con Eva. Y es ahí a ese pasaje que se está refiriendo el Señor Jesús. Él fue homicida, o sea, él cometió un crimen, un homicidio. ¿Cuál? Acabar con el espíritu de Eva para arrancarlo de la presencia de ese Padre. Y eso es lo que él intentó. Eso es lo que él quería hacer y homicida desde el principio, y luego les dice, ¿no? En ese mismo versículo que estamos leyendo, cuando les dice al final del versículo 44, es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuándo se hace este padre? Bueno,
Lo que estaba ocurriendo era una seducción a los sentidos de Eva. Estaba siendo confundida, estaba siendo extraviada, estaba siendo desviada de lo que era algo que ella ya debería haber recibido, una instrucción clara de parte de su marido, pero tal parece que no fue así. Y vamos a confirmar esto mismo porque el apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3. Ujú. Segunda carta a los Corintios 11, versículo 2 y 3. Que esto sigue sucediendo hoy en día en muchos matrimonios, y sean creyentes o no sean creyentes. Esto es el génesis o el empiezo de matrimonios disfuncionales. Como en esta especialidad de pastorado, tienen que saber esto perfectamente bien. ¿Qué están enfrentando? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es con gobernadores, con autoridades de maldad, ¿sí? En las esferas espirituales. Eso es lo que confrontamos. Y esto es lo que estaba sucediendo acá. Dice el versículo 3: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, se remite a lo que estamos leyendo en el capítulo 3, vuestros sentidos, porque miren, cuando, y vamos a ir a la descripción de lo que pasa ahí en esta entrevista terrible, con detalle, seguimos la lectura de aquí del versículo 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, de alguna manera, va a haber alguna forma, una situación que se va a presentar, extraviados, desviados. Pierdes el rumbo de la brújula espiritual, te empiezas a ir por otro camino, ¿no? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad en nuestra relación y comunión personal con el Señor Jesucristo. Dice, y pienso que nada he sido, perdón, de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que los hemos predicado, si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que él no, que habéis aceptado, el que han escogido, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, hasta el versículo 5. ¿Qué es lo que pasó? Que los sentidos de Eva empezaron a ser extraviados en Eva. Y vean cómo está este proceso, y regresamos al capítulo 3 del Génesis. Estábamos en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Ya vean cómo están los 5 sentidos en acción de Eva, que van a ser extraviados. Primero, cuando oye la serpiente, que está ahí, la oye, audición. Después ve a este ser extraordinario, la visión. Y después viene el momento en que le empieza a hablar, ya entra el alma, el razonamiento. Ahí empieza también a funcionar la parte del alma en un acontecimiento de tipo espiritual. No lo pierdan, esto es altamente espiritual, ¿sí? Pero entra la tentación por los sentidos, llega el razonamiento al entendimiento del alma para un acontecimiento finalmente espiritual y muy negativo, de muerte, porque estamos aquí entendiendo que está habiendo un homicidio espiritual en Eva, ¿sí? Bueno, le dice después, eh, dice la mentira, entonces la serpiente en el 4 no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y del mal, cosa que ya había vivido la serpiente en esa rebelión que ocurrió allí en esta lucha tremenda, en esa rebelión. Dice, y vio la mujer, vista, que el árbol era bueno para comer, gustó, y que era agradable a los ojos, vista, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, alma, y tomó de su fruto, manos, tacto, y comió, gusto. Ahí están los 5 sentidos, ¿sí? Todos y completamente invadidos por este principio de mentira. Y cuando ella come, ingiere, se va dentro de su organismo el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal,
inmediatamente el ADN de ese fruto empieza a generarse, a incorporarse la mentira. Espiritualmente hablando, recalco, enfatizo, subrayo, fue un acontecimiento de tipo espiritual. Y ahí es cuando la serpiente o Satanás se hace padre, porque seduce sensorialmente a Eva. Ella obedece, come del fruto y allí ella va a dar a luz a la mentira, ¿sí? Cuando dice, seguimos en este proceso, en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría diabólica, de la que nos hablan también en las cartas apostólicas. Y tomó de su fruto y comió, y dio también así a su marido, el cual comió así como ella, en esa misma actitud de desobediencia. Pero Eva ya había sido, por así decirlo, seducida por la serpiente y ahora es engendrada la mentira. Y cuando ella dice la mentira y la sigue diciendo con su marido, pues ella hace una sujeción espiritual con la serpiente, se embaraza, por así decirlo, y da luz a la mentira. Y ahí es cuando se hace el padre de mentira. ¿Ok? Y ahí ya, me estaban gritando, y no tal vez hayan escuchado, pero me estaban hablando, ya vamos a terminar, porque ya estamos en el tiempo, ¿ok? Bueno, sigue diciendo acá que cuando esto sucede, pues va y le dice a su marido Adán, pero ella ya había cometido infidelidad para con Cristo posteriormente, que lo entenderemos, para con su marido, y ahora Adán también come del fruto y también queda en la misma situación. Ahí cambia su naturaleza espiritual totalmente, y ese es el gran conflicto y dilema que, que desde entonces arrastramos del huerto del Edén. Empieza la disfuncionalidad del matrimonio. Y vamos a darnos cuenta que eso va a tener como consecuencia el matrimonio de Adán y Eva. La serpiente ahora ocupa el lugar de Adán en sujeción. Y el Señor tiene que solucionar esto, el Señor tiene que solucionar esto, tiene que separar y despegar a la mujer que ya se había sujetado a la serpiente en lugar de su marido. Era una especie de matrimonio así extraño, raro. Y el Señor tiene que hacer cosas, ¿no? Que eso vamos a ver en la próxima sesión, cómo va a tener que separar de ahora del padre de la mentira a Eva, que ya ha dado a luz a la mentira, para que Eva después sea separada de esta unión espiritual que se había dado, separarla a ella y de volverla a incorporar a su esposo, pero un esposo que vamos a ver las tristes consecuencias de que también había caído en la trampa al sujetarse a la voluntad de su esposa, cuya voluntad estaba sujeta a la voluntad de la serpiente y que estaban totalmente ya de la obediencia perfecta para con Dios. Terrible, terrible, pero este es el origen de la familia, el matrimonio disfuncional. ¿Qué pasó con Adán? Que se sujeta así en estas condiciones a su mujer y su mujer sujeta al diablo. Lo tiene que separar el Señor de esa enfermiza relación y vemos cómo ya empieza a repercutir en el caso de Adán, que eso es lo que también seguimos viendo hoy en muchos matrimonios disfuncionales. Y todo esto lo estamos considerando totalmente bajo un acontecimiento altamente espiritual en un ámbito de eternidad, en un matrimonio que había sido diseñado y que durara para la eternidad, pero que ahora las consecuencias vienen. Con el pecado entra la muerte por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de su mujer Eva, con el desobediente desde el principio de la creación. Esto se tenía que solucionar y son las soluciones que debemos encontrar nosotros como pastores, como consejeros, como orientadores
en la relación matrimonial. Eso veremos en la próxima sesión. Lo analizaremos con detalle y les pido de favor que sigan leyendo todo el capítulo 3 del Génesis, porque ahí es donde vamos a encontrar muchos planteamientos de disfuncionalidad, pero también a la vez se vislumbran las soluciones para los matrimonios disfuncionales. Bueno, me dio mucho gusto de haber estado con ustedes y nos vemos la próxima clase en donde sesión, la número 7, en donde entenderemos más acerca de esto tremendo que ocurrió en el huerto del Edén. Me despido de ustedes y nos veremos en nuestra próxima clase. Que Dios los bendiga y aquí estaremos presentes. Bendiciones. Que Dios los cuide y los guarde. Chao, chao.